redes sociales en cuanto al tema de movilidad. Y también en el tema de movilidad tenemos a Alma Chávez Gut vía telefónica, y es presidenta del Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público, porque se reestructura el funcionamiento del Consejo para Víctimas del Transporte Público. Alma, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho perfectamente. Sí, perfecto. Gracias por la invitación, dígame. Alma, se hace una reestructuración en cuanto al funcionamiento del Consejo para Víctimas del Transporte Público. Así es. Bueno, yo soy integrante del Consejo, pero sí, efectivamente se está pensando darle una reestructura a fondo, porque como está funcionando ya más de 10 años, en el 2005 que se constituyó, pues no se ha visto que no se atiende debidamente a las víctimas de transporte como es la misión, el objetivo de su creación. Entonces se está viendo, pues, quizás proporcionarle un poco de más elementos para la defensa de las víctimas y tanto de los fallecidos, a apoyar a las familias como los lesionados. Finalmente, ¿cómo se van a hacer esta reestructuración, o cómo se le va a dar más garantías, como usted bien señala, tanto a los familiares como a las víctimas? Así es. Bueno, recordemos que hoy el Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público depende de la Secretaría de Salud. Se pretende, en un primer paso, que la Secretaría de Movilidad también se involucre más activamente en este Consejo, en el sentido de que, bueno, es el que tiene finalmente todas las multas a los transportistas, también tiene todo el registro, todo el control, o sea, atiende toda la verificación de transporte público. Y la Secretaría de Salud le toca atender la parte médica y verificar que las personas víctimas de accidentes donde está involucrado el transporte pues puedan ser atendidas de una forma más eficaz. Sin embargo, al involucrarse más la Secretaría de Movilidad, creo que va a tener un poco de más fuerza, va a haber más justicia hacia las víctimas, porque a veces la justicia viene a cuentagotas. No todas las mutualidades actúan de forma responsable, no todos los transportistas son solidarios con las víctimas. Y bueno, eso es un problema que venimos arrastrando desde ya casi unos 20, 30 años. Alma Chávez, es precisamente lo que le quería preguntar. ¿Realmente hay justicia para las víctimas, para los familiares? ¿Cómo está conformado, por lo menos en estos momentos, el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público? ¿Realmente las autoridades están tomando en serio toda esta problemática? Bueno, los primeros 10 años de funcionamiento del Consejo definitivamente no, pero en este último año, cuando ya entró a tomar como secretario técnico el doctor Yannick Nordin, que también es secretario técnico del Consejo de Atención de Consejo de Prevención de Accidentes, creo que le está dando un rediseño, se pudiera decir. Como él está muy involucrado también en el servicio de urgencias a nivel estatal, a él le llegan de primera mano la información de todos los accidentes, entonces él está muy al pendiente de los casos de transporte público, entonces sí se ha metido a dar una reestructuración al Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público, en el sentido de que sí sabe de primera mano dónde está el accidente, entonces él empieza a generar en su red, en su ramo, en su área de acción, pues se puede decir, que las víctimas sean atendidas de forma rápida, que se dé el paso médico de forma inmediata, que se pague el cheque si hay algún fallecido por transporte público. Y en el Consejo es una mesa multisectorial, sesiona la Fiscalía, sesiona Derechos Humanos, sesiona también Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, organismos empresariales y algunos sociedad civil que representamos a las víctimas. Había una correlación, o por lo menos es lo que decían las autoridades, o más bien los transportistas, en cuanto al costo del pasaje usuario, en cuanto al servicio o calidad del transporte. Si bien se había incrementado a 7 pesos, luego se volvió a bajar a 6 pesos por el lamentable fallecimiento de María Fernanda Vázquez, esta estudiante de la preparatoria número 10. Y luego, poco a poco, hemos visto desde la trinchera, y sin que nadie nos pregunte como ciudadanos, Alma, cómo diferentes rutas de camiones, y poco a poco cada vez son más, se van incrementando nuevamente el transporte o el costo usuario a 7 pesos, donde el gobierno estatal dice que es porque están cumpliendo ya ciertas medidas que se les exigen, pero uno, por lo menos como usuario, no ve que se modifique la calidad realmente del transporte, y no sé, y aquí donde quiero preguntarte a ti, ¿realmente estas medidas que puso el gobierno para la mejoría, y lo pongo entre comillas, del transporte público, han servido para disminuir el número de víctimas por transporte público en el estado?
No, definitivamente no. Las víctimas siguen igual que el año anterior, y bueno, se ven las estadísticas o se igualan o quizás aumente un poco más la víctima. Hace 2 años prácticamente el lunes se cumplen del fallecimiento de Fernanda Vázquez en este trágico accidente donde estuvo involucrado el transporte público en la Ruta 10. Desafortunadamente la Comisión de Tarifas se pudiera decir es la que determina la tarifa, pero sin embargo le faltan quizás muchos elementos para determinar la mejoría de transporte público, y también el Observatorio de Transporte Público en el cual también participo como ciudadano. Yo creo que efectivamente si hay algunos esfuerzos aislados de ciertos transportistas en mejorar las unidades, en capacitar a sus operadores y en seguir las normas de tránsito, también vemos que las rutas certificadas o las rutas que ya deciden, ya pueden cobrar ciertos precios al usuario, también cometen muchas faltas y muchas infracciones. Entonces falta quizás un poco más de supervisión, y también con el famoso nuevo modelo o las rutas, la migración del hombre cambia en la ruta empresa, pudiera generar un mejor beneficio tanto para los operadores y también que sea un trato más amable hacia el usuario de transporte público. Porque pues hoy seguimos viendo cómo están peleando el pasaje siempre, cómo rebasan, cómo van a alta velocidad y cómo no respetan al usuario. Y como el único cambio que hemos visto en estos últimos 2 años ha sido eso que precisamente comentaba yo en un inicio, solamente se ha venido incrementando otra vez este peso que se había autorizado y luego rechazado, pero es prácticamente el único cambio que hemos visto, y quiero ser muy insistente en esto, Alma, porque como bien señalas, las víctimas continúan y no pareciera, y por lo menos te lo digo desde un punto de vista como usuario o como ciudadano, no pareciera hasta cierto punto que las autoridades estén tomando este tema en serio, y ahora con esta reestructuración del Consejo para Víctimas del Transporte, y como bien señalas, de un año para acá, realmente ustedes han venido como reestructurando y buscando que se agilice como este tema de apoyo para las víctimas, cuando también realmente, y es aquí donde también quiero ser, quizá como tener un poco más tacto Alma, pues es lamentable que tenga que existir un consejo para víctimas cuando realmente las autoridades tendrían que encargarse de que no hubiera ninguna víctima. Sí, definitivamente eso de la justicia en México pues es muy lamentable. El grado de impunidad hacia las víctimas rebasa el 95% en porcentaje, ¿no? Sin embargo, yo creo que este consejo con la reestructura sí puede dar mejores resultados y más bienestar, se pudiera decir, hacia las familias de las víctimas que ahorita están totalmente olvidadas, desamparadas. Muchas son invisibles, no hay un seguimiento como lo marca hoy la ley estatal de víctimas, la ley general de víctimas, en el que dice que todas las víctimas del transporte público de cualquier delito tienen derecho a una reparación integral del daño, que no significa nada más lo económico, significa también el apoyo psicológico y para que puedan reintegrarse a su vida normal. Alma Chávez Gut, presidenta del Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público, te agradezco muchísimo habernos tomado la llamada. Una última pregunta, ¿harán algo en conmemoración del fallecimiento de María Fernanda? Bueno, Alma, ¿nos escuchas? Bueno, parece que tuvimos ahí un problema de comunicación al final con Alma Chávez, presidenta del Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público, pero ya escuchó usted. Prácticamente nada han hecho las autoridades estatales referente al tema de mejoría en cuanto al transporte público. Las autoridades y también los transportistas, los dos tienen prácticamente la misma cantidad de culpa, y bueno, pues continúa, como ya le decía yo, el incremento poco a poco a cuentagotas, pero cada vez más los camiones empiezan a cobrar 7 pesos con estas rutas modelo o estas mejorías que entre comillas lo menciono hacen, y el usuario realmente no ve absolutamente ningún cambio, y al contrario, como señalaba la presidenta del Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público, las estadísticas indican que ahora, de manera muy lamentable, hay más accidentes donde el transporte público está vinculado. 9:40 a.m. con 40. En Noticias MBS Jalisco. El Universal el día de hoy está publicando: pide la Ciudad de México mano sobre terrenos del aeropuerto. El periódico Excelsior, por su parte, la Secretaría de Educación Pública: no habrá liquidación para cesados. La decisión es irrevocable.
los 3.360 profesores que rechazaron evaluarse fueron dados de baja sin derecho a indemnización. Tampoco tendrán una tercera oportunidad, aseguró Nuño. La Jornada Nacional confesó a policía que los 5 jóvenes fueron asesinados, dice Campa. Aseguró que los cuerpos fueron quemados y triturados. Los levantaron en Tierra Blanca porque parecían sospechosos. La versión del calcinamiento no es definitiva, dice el comisionado de la Policía Federal. El periódico Reforma: acusan en Veracruz un vacío de autoridad, piden hasta en el PRI renuncia del gobernador. Bueno, son 9 de la mañana con 47 minutos. Mi nombre es Víctor Magaña. Como siempre, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, yo le pido que continúe aquí en el 101.1 en la frecuencia de Exa FM y como siempre le deseo que pase usted un muy bonito día. Hasta aquí, Noticias MBS Jalisco. Te esperamos con la información más importante de lo que sucede en el estado en nuestra próxima edición. Ponte Exa FM. Exa FM 101.1 FM. All alone she was living in a world